Buenas tardes. Ante todo, agradecer a los estudiantes de Harvard, MIT y en particular a Juan Pablo Durán, que fue quien hizo posible que estuviera aquí exponiendo un par de puntos sobre lo que se me ha pedido, y es hablar de prensa y conflicto en Colombia. Voy a ser muy breve, creo que quienes me han antecedido han sido suficientemente breves. Yo tengo una presentación en la que pretendo, y esta es mi tesis, el periodismo en Colombia está en conflicto con la paz, tiene una serie de complicaciones y en esencia por muchos años no ha sabido cubrir periodísticamente los procesos, no tanto el proceso como que se adelanta hoy en La Habana desde hace 2 años ya, como el que se adelantó en San Vicente del Caguán en la época del presidente Andrés Pastrana, a los cuales pues tuve la fortuna de estar ahí en mi ejercicio periodístico. Y creo que parte de los problemas vienen de aquí. Hay un choque bastante ideológico en quienes cubrimos desde los medios. Y reseño 2 partes básicas, o sea, dos muestras básicas de ese choque ideológico. Lo primero es un mensaje en Twitter de Claudia Gurizati. Claudia Gurizati es actualmente la directora de Noticias RCN. Ese mensaje es del 27 de marzo del 2014 y, como ustedes observan, las FARC estaban condenadas al olvido hasta que Juan Manuel Santos les otorgó despeje mediático, político y moral en La Habana, y de la paz nada. Pero también hay la posibilidad en todo este escenario mediático de la construcción que hacen las FARC, de su informativo que hacen 2 personas que son guerrilleros, la famosa guerrillera holandesa y otro muchacho, y se llama La Insurgencia Informa. Cada uno desde su perspectiva, pero no deja de llamar la atención ese choque ideológico. Ese choque ideológico ha creado bastantes problemas, entre ellos el más profundo es la desinformación. Si uno le pregunta a muchos ciudadanos en la calle qué es hoy el proceso de paz con las FARC en La Habana, muchos no lo van a saber, a pesar de que hay mucha información, pero es porque está siendo mal contado, y desde mi perspectiva está siendo mal contado porque está primando esa percepción ideológica entre los directores, los dueños de medios, sus directores, sus editores y sus periodistas. Y parte de ese choque ideológico surge aquí. Hay unos intereses económicos privados muy fuertes entre los dueños de los medios de comunicación, que muchos no vienen, digamos, del escenario periodístico, sino que vienen de la empresa. Y quisiera contarles brevemente una anécdota que tiene que ver con esta diapositiva que están observando. Y ocurrió hace 15, por lo menos la publicamos hace 15 días, pero ocurrió en febrero de este año. Y es que un fotógrafo y un periodista del Colombiano. El Colombiano es un diario de 103 años de antigüedad, el diario más importante en el departamento de Antioquia. Creo que Jesús Abad Colorado pudo haberles contado su historia ahí. Tuvimos la oportunidad de compartir muchos años en esa sala de redacción. Y fueron un periodista y un fotógrafo en febrero de este año a una zona de la cual se ha hablado algo aquí, habló el gobernador, de Urabá. Urabá es una de las zonas donde se ocurrió el despojo más grande de tierras a población afro, población campesina, y resulta que estando en uno de los municipios de la región de Urabá, al periodista lo abordó un señor que es ganadero, y resulta que ese ganadero era un accionista del periódico El Colombiano de Medellín y del periódico La República en Bogotá, que es uno de los periódicos más importantes, un diario económico. Y le dice: no se le olvide que el patrón soy yo. Por tanto, lo que le advertía era que la investigación sobre tierras en Urabá
no la podía adelantar si no tenía en cuenta quién era su patrón en el periódico, y él era un ganadero. Lo que quiere decir con toda esta anécdota es que en los medios de comunicación priman unos intereses económicos muy fuertes, y lo que descubrimos con esta anécdota es que esos intereses económicos tocan con la tierra, que es uno de los grandes conflictos que hay hoy en el país con todo el asunto del despojo y la restitución. Entonces, imagínense ustedes que ese accionista tiene por lo menos 700 hectáreas, de las cuales se dice fueron despojadas a campesinos. Y él es el dueño del periódico, él es el patrón. Entonces, imagínense el escenario del periodista cubriendo ese tema de presión. Lo otro es, yo creo que parte de esas agendas de las que hablamos los periodistas tiene que ver con eso. Entonces, cuando usted tiene una persona que es accionista del diario y le está diciendo yo soy el patrón, por tanto usted tiene que publicar lo que yo digo, lo que uno entra a pensar es entonces cuáles son las agendas que están abordando los medios de comunicación. Y uno descubre que hay agendas que no son tan ciudadanas. Y esas agendas que no son tan ciudadanas parten por el asunto de que se cubre y se entrevistan las personas a los cuales muchos editores, y se los digo con conocimiento de causa porque yo soy editor, yo manejo un grupo de 12 periodistas en el país, y uno tiene a veces la indelicadeza de decir entrevista a este, entrevista a aquel, sin tener en cuenta la opinión del periodista, que es quien tiene que hacer la labor. Por tanto, hay veces se construyen agendas que no son tan ciudadanas, agendas que, si ustedes se dan cuenta, responden más a las agendas de las instituciones públicas, a las agendas de las instituciones privadas, y no responden a lo que el ciudadano necesita informativamente. Pero también es cierto que eso puede pasar porque es que el ciudadano tampoco tiene una agenda. Yo creo que aquí los culpables no solo somos los periodistas, sino también los ciudadanos que no tienen clara la agenda. Y cuando uno se pregunta por qué un ciudadano no tiene clara la agenda, uno entra a cuestionar, bueno, ¿y qué lee este ciudadano? ¿Cómo se informa? ¿Cuál es su formación educativa? ¿Cuál es su contacto con la realidad? Y uno descubre que viven en burbujas. Y cuando uno dice viven en burbujas, no se trata de hablar de personas acaudaladas, de estrato 6 que llamaríamos, sino que mucha gente normal, ciudadano del común, también se mete en una burbuja porque hay veces lo angustia tanta información sobre el conflicto armado, tanta información sobre la pobreza, tanta información sobre la exclusión. Entonces resulta que yo no tengo agenda, lo que publiquen los medios está bien, total yo no los voy a ver, ¿cierto? Entonces ahí, pero eso es un lío. A mí me preocupó mucho, lástima que se haya ido, eso pasa mucho con los personajes, ¿cierto? Que dan el discurso y se van. Y es que el gobernador Fajardo decía una frase que a mí que él la destacaba como muy importante, pero que a mí me preocupó profundamente. Y decía, es que en la calle Junín, que es una gran vía en Medellín importante de tráfico, digamos, por donde se mueve mucha gente, decía, es que en la calle Junín la gente no está preocupada por las FARC. Y yo intenté pensar, bueno, digamos que esa frase parte del hecho de que no está preocupada porque las FARC sea un agente de inseguridad, y eso está bien, pero la gente debería estar preocupada por las FARC, la gente debería estar preocupada por qué pasa con las FARC en el país, por cómo se están moviendo. Nosotros tenemos un conflicto altamente rural, y es altamente rural, donde los ciudadanos de las ciudades tomamos mucha distancia, pero resulta que quienes vamos a decir el futuro de los acuerdos de La Habana, por lo menos en relación con las FARC, somos los ciudadanos de las ciudades. Y si vamos a aplicar el mecanismo de referendo, por ejemplo, o de Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, necesariamente tenemos que contar con la ciudadanía, y si la estamos mal informando, cuál va a ser el tono o cuál va a ser el resultado de la consulta para refrendar o no los acuerdos, y eso podría estar evidenciando
un desgaste de 3, 4 años de acuerdos para que en las urnas no se refrenden. Guatemala ya tuvo esa experiencia. En Guatemala no se refrendaron los acuerdos por la vía del referendo, hubo que hacerlos por la vía de los acuerdos, por la vía de los decretos, y el problema por la vía de los decretos es que cualquier presidente los puede derogar. Por tanto, yo apruebo los acuerdos hoy, pero el próximo presidente los deroga. Así no hay proceso de paz estable y duradero e incluyente, como lo quieren hacer pasar, como lo queremos en Colombia. Pero entonces, yo siempre he dicho, yo soy profesor universitario desde 1994. Desde esa época me vinculé a la Facultad de Comunicación de Antioquia, una universidad pública en la ciudad de Medellín, y siempre he estado en la Facultad de Comunicaciones dando clases de periodismo. Y uno dice, se forman periodistas, sacamos de la academia muchos periodistas. La Universidad de Antioquia es la única universidad en el país que tiene la carrera de periodismo. Antes la llamábamos comunicación social _periodistas, creo que Jesús Abad tiene ese título, pero hoy los titulamos como periodistas. Y no sé si Jesús Abad tendrá la misma percepción, o algunos, si aquí hay periodistas, tendrán la misma percepción, pero los periodistas somos muy formados en Colombia. La cantidad de talleres que nos dan, la cantidad de seminarios a los que asistimos, es impresionante todo el año, pero seguimos cometiendo los mismos errores. Absolutamente. Nos dan clases de Derecho Internacional Humanitario, nos dan clases de narración, nos dan clases de lo que sea los periodistas. Y esta es nuestra duda, noticias o historias, ¿qué debemos publicar en los medios? Cuando vamos a un taller, y yo he ido de las dos maneras, voy como que soy el tallerista, pero también voy como alumno. Uno siempre sale, no, vamos a contar historias. Es que las historias son las que mandan la parada en el periodismo, son las que se leen. Pero cuando usted llega a la sala de redacción le dicen, historias, no, aquí hay que contar. Si usted no hace 10 al día, pues hombre, su productividad está en juego, ¿cierto? Su permanencia. Entonces esta es la vacilación. A nosotros nos forma mucho, pero hay una sala de redacción muy compleja que evita que todas esas ideas que se mueven en el campo de la academia se puedan concretar. Y eso tiene un efecto en la información, sobre todo hoy, que informativamente nos estamos jugando el futuro del país. Entonces, tenemos también un problema, y es el exceso de información. Claro, no solo más información, más medios, no es información de calidad. Y eso es claro. Y ahora se le abona el tema de las redes, del cual vamos a hablar. Pero hay un exceso de información, un exceso de canales de información, que uno siente, y uno hay veces lo siente, que tanta información indigesta, y uno prefiere ver una película. Si no, yo no voy a ver más noticias, no lo de internet, yo me voy a aislar, porque es un exceso. Y el problema de los excesos es que no se digieren. Entonces no hay una digestión de lo que nos están entregando los medios de comunicación. Y han entregado mucha información, en algunos casos muy valiosa, en algunos casos con algunas estrategias como subir a internet, por ejemplo, los acuerdos parciales que hasta el momento se han logrado en La Habana, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, en Verdad Abierta, en semana.com, en algunos medios, en La Silla Vacía, se subieron en bruto, y se suben en bruto para incluso decirle al ciudadano, mire, elimínenos como mediadores, léalos usted y haga su ejercicio de leerlos, pero no nos lea a través de nosotros, bájelos, y ahí están. Son 20 páginas por uno, 20 páginas por otro. Además también subimos, no sé si yo siempre hago un ejercicio cada vez que me toca hablar del tema, y es, ¿cuántos han leído de ustedes los acuerdos parciales de La Habana? Bien, no son la mayoría. Y somos colombianos. Hace poco, ¿quiénes se han leído el informe de los intelectuales que se presentó a La Habana? 802 páginas, 10 intelectuales y 2 relatores. Y el porcentaje de la mano es igual al del país. Menos del 10% ha leído eso. Con esas, y están ahí, y la información está ahí, y la información y la noticia de eso estuvo ahí.
Entonces, ese exceso de información ha creado como esa necesidad de la gente de no informarse, de no tener una agenda propia, una agenda colectiva. Y hablo del ciudadano común, no del ciudadano organizado, que es otro. Y esto, tenemos un problema también, que es más propaganda y menos información. Y eso sí es una complicación muy fuerte. Y ha hecho carrera, y me van a perdonar un poco el ejemplo, pero es que es el ejemplo más claro que hay. El ejército por mucho tiempo lo mantuvimos mirado críticamente, pero el ejército y la Fuerza Armada y en general del Ministerio de Defensa lograron calar entre la ciudadanía por lo menos este concepto, el concepto de héroes, héroes de la patria, ¿cierto? La primera nota es una nota del 2006. 11 héroes de la patria murieron en Jamundí. Y si ustedes miran, es la masacre que cometió el ejército contra la policía. ¿Se acuerdan? Por un asunto de narcotráfico, 2006. Los héroes asesinados por las FARC en el Cauca, que es la nota de la semana pasada, los muertos de... La pregunta es si esa carga informativa, aquí solo estamos hablando de periodismo informativo, el periodismo de opinión es otra cosa, pero esa carga informativa que se le da a la palabra héroes, ideológicamente, ¿qué le puede estar diciendo al ciudadano? ¿Y qué le puede estar diciendo al ciudadano en relación con lo que tiene que decidir a futuro en el marco de unos acuerdos ya logrados y que se tienen que refrendar? Nosotros asistimos en el país a una militarización de las conciencias muy fuerte, del cual los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de crearla, fomentarla y consolidarla. ¿Y eso qué efectos tiene en la ciudadanía? Yo no tengo muchas respuestas, pero sí creo que este tipo de titulares tiene que generar un análisis más profundo de cómo se comporta el ciudadano. Y esto es lo otro, nosotros decidimos entrar, y lo digo muy respetuosamente con las personas que están aquí que pueden ser víctimas, es que entramos en la moda de la memoria. Entonces ya todo es memoria, hagamos memoria, un taller de memoria, un foro de memoria, pero ¿sobre qué estamos haciendo memoria? ¿Y quiénes están haciendo memoria? ¿Y para qué sirve la memoria? O sea, ¿eso para qué? ¿Para que la persona nos cuente una historia y nos haga llorar? ¿O esa memoria es para que no se repitan los hechos que la victimizaron? ¿O esa memoria sirve para reclamar responsabilidades penales y responsabilidades políticas? Pues resulta que cuando uno se mete a profundidad en el tema de la memoria, la gente no lo tiene muy claro. No lo tiene muy claro. No hagamos memoria para recordar, pero bueno, y no es que a mí me gusta contar lo que me pasó, pero entonces la gente no politiza la memoria, y yo creo que la memoria tiene que ser una herramienta política de la gente para que reclame responsabilidades políticas, responsabilidades jurídicas, y para que eso no vuelva a ocurrir. Pero la gente se queda en una fase muy básica de la memoria, y nos quedamos ahí, y eso no lo hemos podido ni siquiera resolver en la prensa. Lo otro es esto. Nosotros nos dedicamos a poner titulares, esa noticia es del tiempo. Juan Manuel Santos ya tiene Twitter, ¿cierto? Y sabemos de un expresidente que utiliza el Twitter como una herramienta discursiva, una herramienta de ofensa, una herramienta casi que de intimidación, y se perdió la argumentación. Estamos, o cubrimos el Twitter o cubrimos los discursos. Para nosotros los periodistas es mucho más fácil cubrir el Twitter, porque el Twitter no nos obliga a mover, simplemente a mover el smartphone, ¿cierto? Y ya, no hay más. Entonces nos dedicamos a eso. Yo recuerdo que una vez, y creo, hice una columna al respecto, Juan Manuel Santos visitó el Partido Conservador, y eso era como si Obama visitara el Partido Republicano, cosa que los demócratas, supongo, le reclamarían fuertemente, ¿cierto? ¿Usted qué está haciendo con los republicanos? Pero Juan Manuel Santos explicó su visita ante los reclamos de la gente a través del Twitter.
¿Y cuál es la argumentación que tienen 140 caracteres? A menos que usted ponga 140 por 10, haría 1400, un discurso más o menos. Pero solo son discursos en Twitter y los periodistas nos quedamos ahí. Ahí estamos estancados. Yo les voy a pedir un favor a los organizadores que me regalen 3 minutos más. 3 minutos. ¿Por qué? Porque es que toda esta crítica que uno hace tiene solución. Y la solución que hemos encontrado, un grupo de profesionales jóvenes muy brillantes del área audiovisual, del área digital y del área de la investigación, es la convergencia. Y creo que hacia ahí tiene que ir el periodismo en estos temas de paz y sobre todo de reconciliación. Esto es un esquema que nosotros estamos desarrollando, nosotros somos 3, es una empresa que se llama Digital Cocktail, que está haciendo incluso la cobertura de este evento, una empresa de audiovisual que se llama Otro Cuento y a través mío habla un poco Verdad Abierta. Pero esto es, necesitamos esa convergencia para que la comunidad de las víctimas y los usuarios que no son víctimas, que también hay mucha gente que no es víctima del país, conversen sobre un tema específico del conflicto. Y decidimos embarcarnos en este proyecto. Se llama Al Paso del Viento. Al Paso del Viento es la aplicación de esa convergencia digital, investigativa y audiovisual en un proyecto de memoria y de reconciliación. Y los 2 minutos es para, y se trata de una webserie documental. Eso significa que queremos hacer de varios hechos victimizantes de las FARC unas series documentales en Internet con toda la convergencia digital y documental. Y empezamos con una masacre que se llama la masacre de La Chinita, donde murieron 35 personas en Apartado Antioquia hace ya 23 años. Y quisiera rodarles 2 minutos para Bueno, la masacre de La Chinita se le llama a la muerte que hizo la guerrilla a 35 personas aquí en el barrio obrero. Eso ocurrió el 23 de enero de 1994. Como a la 1 de la mañana, solamente se escucharon los disparos por todos lados. Pues se oían unos tiros, mucho, un ruido muy grande y nosotros pensando que qué había pasado. Yo nunca había visto tantos muertos. Eso me dejó una experiencia que yo hoy en día no la he podido olvidar. Se llamaba Fulvio Antonio Mosquera, pero él no le gustaba el Fulvio, entonces le decíamos siempre Antonio. Él tenía 32 años en el momento de fallecer. Me quedó como un trauma, que siempre que veo jugar fútbol, a mí me duele y me acuerdo de él, porque a él le gustaba mucho el fútbol. Entonces, cada vez que yo me veo un partido de fútbol, me acuerdo de mí. Yo quisiera saber, en realidad, quién fue, y yo le preguntaría, para preguntarle por qué lo hicieron. Pedirles que se arrepientan de todo lo que han hecho, pero de corazón, y que logren siquiera a reparar a todas las víctimas que ellos les hayan causado todo este flagelo, para que así haya una paz justa, una reconciliación verdadera. Háblenos la verdad, cuenten la verdad de lo que pasa, que como víctimas la necesitamos saberlo y especialmente que no se repitan estos hechos. Eso le pido yo a la FARC y a todos los grupos armados al margen de la ley. Así entreguemos las pistolas, pero el corazón esté todavía con odio, va a seguir la violencia. Y que la verdad sea dicha y que nada quede impune. Eso es lo que quiere la gente. ¿Por qué lo hicieron? Ni siquiera muchas veces piden plata, la reparación económica, sino quiénes y por qué, que les den razones. Yo creo que ahí en esas preguntas es donde hay que poner en el centro el ejercicio periodístico. Gracias.